campanita. Listo, ahí está la campanita. Iniciamos entonces la clase de hoy. Se me olvidó conectar el parlante. Ahora sí. Bueno, estudiantes, como siempre les digo, muy buenas noches, estimados estudiantes del segundo nivel medianoche. Aquí les hablo una vez más su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto, obviamente, al tío Nicolás, representando al equipo del PIE. Les traemos entonces la continuación de la clase de la semana número 21, ¿cierto? Estamos viendo, como ustedes muy bien decían, estudiantes, estamos viendo esta semana comparativos, que son básicamente palabras que me sirven para comparar un objeto, una persona o un lugar con otro. Esto es, como dijimos antes, como dijimos ayer, es como hacer un uno contra uno, un 1v1 entre dos objetos, para decir quién es más que otro, quién es menos que el otro. ¿Ya? Estos comparativos eran adjetivos que yo transformaba en comparativos. Y estos comparativos, obviamente, tenían ciertas reglas. Las reglas de cada uno de estos estaban conectadas según la cantidad de sílabas que tiene cada uno. Según la cantidad de sílabas. A veces también es según cómo terminan, pero nosotros los vamos a ver según la cantidad de sílabas que tienen. Nosotros vimos tres grupos distintos. Uno de esos grupos tenía tres más, que es el primero. Así que vamos a comenzar. Después de esto vamos a hacer ejercicios de práctica en oraciones para ver cómo yo puedo hacer estas oraciones comparativas. Y después recuerden que tienen que hacer la pregunta esencial. Les recuerdo, estudiantes, que septiembre solamente tiene 3 semanitas. Por lo tanto, 3 preguntas esenciales por cada materia que ustedes tienen. Y es breve porque tenemos, obviamente, una semana de vacaciones. Pero si usted quiere tener no una, sino que 2 semanas libres, le aconsejo que mande todas sus preguntas esenciales, de absolutamente todas las materias. Mande todas sus preguntas esenciales y usted se puede eximir, por lo tanto, una semana libre también, una semana extra. Si no las quiere enviar todas, envíelas de inglés nomás, pero envíelas todas. Por favor. Bueno, comencemos haciendo un recuento entonces de cómo nosotros cambiamos un adjetivo a comparativo. Y comenzamos con el primer grupo, que eran adjetivos que tenían una sílaba. Les recuerdo, estudiantes, que estas sílabas es según cómo se pronuncia la palabra y no cómo se lee la palabra, cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia en inglés? No es como yo lo pronuncio, cómo se pronuncia en inglés correctamente. Entonces, el primer grupo dice adjetivos que tienen una sílaba. Para yo traspasarlo a comparativo, entonces, si el adjetivo tiene una sílaba al pronunciarse, por ejemplo, la palabra tall, que tall significa alto, de altura, ¿cierto? Alto. Tall. Tiene una sílaba. Tall. Una sílaba. Al tener una sílaba, entonces, ¿qué dice aquí? Le agrego ER al final del adjetivo. ¿Alguien me puede explicar? O que me diga nomás. ¿Qué quiere decir esta ER al final de este adjetivo? Más, exactamente. Muy bien. Más alto en este caso, exacto. Entonces yo solamente le agrego ER, ¿cierto? Tall pasa a ser entonces, tall que es el adjetivo, para que pase a comparativo, va a quedar entonces como taller, más alto. Este ER, en estas palabras cortitas, en estas palabras breves, es como decir más. Taller. ¿Ok? Y recuerden, tienen que ser palabras de una sola sílaba al pronunciarse. Háganlo con los aplausos, es muy fácil. Veamos otro grupo de palabras con una sílaba. En este otro lado, por ejemplo, otra cara,
de las palabras que tienen solamente una sílaba, dice, si el adjetivo termina con E, si el adjetivo termina con E, cuando yo lo traspaso a comparativo, solamente le agrego la R. Porque así, ya que tiene la E lista, yo solamente agrego la R y va a terminar con ese final ER. La palabra brave, ¿cierto? La palabra brave no es brave y tampoco es brave, por si acaso. La pronunciación es brave. Aquí hay un diptongo que le decimos en español y en inglés, que es cuando se juntan dos sonidos de vocales. Por eso van juntos. Brave, y no es brave. Ok, después de ese rato de exceso de inglés, la palabra brave, valiente, termina con E. ¿Cierto? El adjetivo termina con E. Por lo tanto, si yo quiero pasar este adjetivo a comparativo, solamente le agrego la R, porque la E ya la tenía de antes, como ustedes pueden ver ahí. Braver. Si brave significa valiente, entonces braver, ¿qué significa? ¿Más valiente? Más valiente, exactamente. Muy bien, Nicole. Muy bien también ahí a la Helen Mancilla. Más valiente. Ese es el segundo grupo, o la segunda parte de este primer grupo. Veamos el siguiente. Y este grupo a veces, para muchas personas les puede sacar un poquito de humo en la cabeza. Que son los adjetivos que tienen una sílaba, pero que sus últimas 3 letras sigan el orden consonante, vocal, consonante. Palabra de una sílaba, pero que sus letras sigan ese orden. ¿Qué hacemos con esto? Cuando tenemos el orden consonante, vocal, consonante, nosotros vamos a repetir la última consonante. ¿Repetirla cómo? Como ustedes pueden ver ahí. Por ejemplo, la palabra fat. La palabra fat es gordo. ¿Ok? Gordo. La palabra fat sigue ese orden, las últimas 3 letras. Consonante, vocal, consonante. El CBC. Consonante, vocal, consonante. Termina con esas sus letras finales, ¿cierto? Consonante, vocal, consonante. Entonces, al seguir ese orden, consonante, vocal, consonante. Carlos, tu micrófono. Gracias. Ya, al seguir ese orden, consonante, vocal, consonante, ¿qué voy a hacer yo antes de agregarle el ER? Repito la última consonante. O sea, en el caso de fat, termina con T. Voy a repetir entonces la última T. Recuerden que solamente la tienen que repetir si es que la última, si es que sigue esas, si tiene una sílaba y sigue ese orden consonante, vocal, consonante al terminar. Repetimos la última consonante y después de eso agregamos el ER. Fatter. O sea, si fat entonces es gordo, fatter va a ser más gordo o incluso también más gorda. Los 3 ejemplos que vimos ahora pertenecen al primer grupo, adjetivos de una sola sílaba. Pasemos al siguiente. Siguiente grupo. Perdón. Siguiente grupo entonces es adjetivos de una o 2 sílabas. Entonces, profe, ¿los comparativos no se diferencian en género? No. Ni los adjetivos, ni los comparativos no se diferencian. Recuerden que el único
adjetivo, o uno de los pocos adjetivos que existen, que tiene diferencia de género, es beautiful. Que beautiful es para las mujeres, las cosas, los animales, los lugares. Para los hombres, si tú le quieres decir a un hombre que es guapo, bonito, tú le dices handsome. Es como el único. O uno de los pocos, mejor dicho. Pero son muy pocas palabras que en el inglés tengan diferencias de género. Ok, entonces, adjetivos que tengan una o dos sílabas, pero terminan en Y. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este caso? Si el adjetivo tiene entonces una o dos sílabas y termina en Y, nosotros la Y la vamos a cambiar por una I latina. Y después de eso, agregamos ER. Ojo, si tiene una o dos sílabas y además termina en Y. Recuerden que tiene que terminar en Y. Entonces, la Y la pasamos a I latina y después agregamos ER. Tal como ustedes pueden ver aquí en dry, ¿cierto? Dry, una sílaba, termina en Y, ¿cierto? Dry y termina en Y. ¿Qué voy a hacer entonces? Yo prácticamente elimino la Y y lo cambio por una I latina. Y después agrego ER. Dryer. Dry significa entonces seco. Se refiere a que un lugar está árido o la ropa está seca, o el piso está seco, o el pasto está seco, por si acaso. Y dryer significa entonces más seco. Lo aclaro porque estas cosas suceden. Alguien puso que era más seco que otra persona. No tiene nada que ver. ¿Ok? Dry, entonces vas a hacer dryer. Y también si tiene dos sílabas y termina en Y, lo mismo. Palabra muy conocida, como es la palabra happy. Ustedes saben lo que significa la palabra happy, ¿no es así? Obvio, pues profe, feliz. Feliz, exacto. Es una palabra que todos conocen. Don't worry, be happy. Be happy, exactamente. Oh, because I'm happy. Ya. ¿No es tarde karaoke? Ya, pero está bien. La palabra happy tiene dos sílabas. Happy, ¿cierto? Happy. Dos sílabas. Termina en Y. Y hacemos la misma regla, el mismo cambio. La Y la vamos a borrar y la vamos a cambiar entonces por una I latina. Y después vamos a agregarle el ER para que termine de esta forma tal como ustedes ven en pantalla. Happier. ¿Qué significa happier entonces? Más feliz. Más feliz, exactamente. Muy bien, estamos entendiendo la materia muy rápido. Excelente. Pasemos al siguiente grupo. El tercer grupo era, ¿qué pasa si el adjetivo tiene tres o más sílabas? Si el adjetivo tiene tres o más sílabas, tienes que agregar la palabra more antes del adjetivo. Así va a quedar como el comparativo. Pero no le hago ninguna otra modificación más. No le voy a agregar ER ni tampoco IER. Solamente le agrego el more. ¿Ok? Si tiene tres o más sílabas. ¿Qué significa la palabra more? Exacto. Significa más. Es igual que agregarle ER, pero ER es para las palabras que son más cortitas, más breves. Para las palabras son más extensas, o sea, de tres sílabas o más, se le va a agregar more. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos una palabra de tres sílabas
como es la palabra important. Importante, ¿cierto? Important tiene 3 sílabas. Entonces yo quiero cambiar important a un comparativo. Solamente escribo more important. No escribo importanter, eso no existe. No escribo tampoco more importanter, eso tampoco existe. Y en el caso de que sean adjetivos que tengan 4 sílabas también. Por ejemplo, la palabra intelligent. Intelligent tiene entonces 4 sílabas. ¿Qué hago? Le agrego nuevamente el more adelante, o antes, mejor dicho, del adjetivo. More intelligent. Más inteligente. Estudiantes, ¿alguna duda con este grupo? Profe, igual podría dar otro ejemplo, por fin. Ahí hay otro ejemplo, pero te lo leo si quieres. ¿El de abajo? ¿Cómo es la palabra interesting? Interesting tiene 4 sílabas al pronunciarse. Interesting. 4 sílabas. Al tener 3 o más sílabas, dice esto, tengo que agregar entonces more antes del adjetivo. Como que el adjetivo se mantiene cuando es comparativo, pero le agrego el more. Nada más. ¿Ahora sí quedó mejor? Sí, entonces cuando son más cortas, el IR. Y R o IR. ya. Ojo. ¿Pero serán todos así? Ajá, no, porque en inglés existen, lamentablemente, las excepciones. No todo puede ser bonito, no todo puede ser fácil. Hay algunas palabras que tú ves que tienen una sílaba, pero se le agrega more. Hay otros que tienen 2 o 3 y se modifican de otra forma. Así que por eso solamente lo limitamos a 4. Son algunas palabras muy específicas las que no cumplen con esas reglas. Ah, entonces cuando tienen Y es cuando se le agrega el Sí, IR. exacto. Ah, ya, ya. Tal como aparecía en este grupo. Si el adjetivo tiene una o 2 sílabas y termina en Y. Ahí borras la Y, IER. Y está el cuarto grupo que nosotros vamos a ver. Se llama excepciones. El grupo de excepciones quiere decir que estos adjetivos no siguen ninguna regla. Se le dice que son adjetivos irregulares. No siguen ninguna de las reglas vistas antes. La única forma de aprendérselos de este grupo es por la memoria. Recordarlos que estos no siguen ninguna regla. Estos en específico. ¿Hay más? Por supuesto que hay más. Pero lo vamos a limitar a 3, que son como los más famosos. Good. Ustedes dirían, good, una sílaba, le agrego ER y listo. No, no es tan fácil. La palabra good es un adjetivo irregular. Y su comparativo es better. Good es bueno y su comparativo better es mejor. Mejor. Better, mejor. Otro ejemplo es bad. Bad, ustedes dirían, oh, una sílaba, bad, una sílaba, y sigue el orden consonante, vocal, consonante. Entonces tengo que repetir la última consonante y escribir better. Tampoco. Bad pasa a ser entonces worse. Malo pasó a ser entonces, ¿qué significa la palabra worse? A ver si ustedes lo recuerdan de ayer. ¿Qué significa worse? Eso es evil. Mejor. ¿El contrario de mejor?
Exactamente. Recuerden que better, ese de ahí es mejor. Worse, peor. Bad es malo, Constanza. Bad es malo. Worse, peor. Far significa lejos. También ustedes podrían pensar, oh, consonante, vocal, consonante. Pero no. Aquí es further. Más lejos. ¿Ok? Si se dan cuenta, no siguen ninguna de las reglas. Pasemos a esta primera actividad. Según las reglas que nosotros vimos, tratemos de pasar estos adjetivos a comparativos. ¿Ok? Comenzaremos con el primero, que es old. ¿Cómo yo lo cambio entonces a comparativo? En paréntesis están las sílabas que tienen cada palabra. Porque recuerden que muchos de estos cambios son según las sílabas. Y el primero solamente le tengo que agregar ER tal como dice la Aileen en el chat. Old va a ser entonces older. Old significa viejo. Entonces older va a significar más viejo. Older. El siguiente es fast. También tiene una sílaba. ¿Cómo yo lo modifico? Fast significa rápido. Vamos, chiquillos, ¿cómo cambia entonces fast? Ojo, es fast. Fast. Se le agrega la T-E-R. Ojo, no hay que repetirle la T. No. Le agrega ER. Se le agrega solamente la ER, tal como escribió también Aileen ahí. ¿Por qué no se repite la T? Porque recuerda que tiene que seguir ese orden final, consonante, vocal, consonante. Aquí hay vocal, consonante, consonante. Por eso no se repite la T. Recuerden que cuando sea repetición de consonante, es porque sigue el orden consonante, vocal, consonante al final. ¿Ok? Es al final, no al principio, por si acaso. Faster, entonces. Faster. Ok, perfecto. Como cambio, el adjetivo long, que es largo o extenso. También se le agrega la ER. Exactamente. Y si long es extenso, ¿qué significa la palabra longer? Más extenso. Más extenso, exacto. Ya. A ver si aquí los pillo. Tenemos la palabra angry, que significa enojado. Angry. Tiene dos sílabas. Y ojo ahí con el detalle al final. Profe, Carlos. se cambia la Y por una I latina y se le agrega ER. Muy bien, exactamente. Angrier, ¿cierto? Angry pasó a ser angrier. Como tiene dos sílabas y termina en Y, la Y la cambio por una I latina, como muy bien dijo el compañero, y después agrego ER. Excelente. Muy bien también Eileen ahí en el chat. Muy activa siempre. ¿Qué pasa entonces con el verbo, con la acción? Busy. Busy significa ocupado. Busier, exactamente. Estamos rápidos. Recuerden que la clase tiene que durar hasta las 9:15 y después vamos a tener que escribir el chicle un poquito. Busier. Entonces, busy, ¿cierto? Se escribe así. Pero como tiene dos sílabas, busy, y termina en Y, la Y la cambio por una I latina, ER. Busier. Más ocupado.
Creo que a las 9 van a empezar a caer la asistencia. Yo voy a hacer la asistencia a las 9:30. Muy bien. Me parece. Tenemos la palabra friendly. Friendly, amistoso o amistosa. O amable también. Le cambio la Friend. latina, ¿Perdón? cambio la I, la griega por I latina, ¿Ya? y se la agrega ER. Muy bien. Cambiamos la Y, ¿cierto? La eliminamos. La cambiamos por una I latina, ER. Friendlier. Más amistoso. Oh, qué bien. Qué buenas oraciones estamos haciendo. O sea, no oraciones. Qué buen cambio de adjetivos a comparativos. El siguiente dice beautiful. 3 sílabas. Se le agrega more. Se le agrega more. More. Beautiful. Sí, antes salía important en el ejemplo, pero después como también están los ejemplos que dimos, así que lo cambié por beautiful. More beautiful. Muy bien. Y el último dice simple. Simple y tiene 2 sílabas. Ahora es cuando ustedes están buscando, oye, pero ninguno vimos palabras de 2 sílabas. En el material sí decía 2 sílabas, pero era 3 o más sílabas. Es simpler, exactamente. Esta es una de las tantas que no aparecen en las reglas que nosotros vimos. Solamente lo agregué para que lo vieran. Porque muchas reglas de los adjetivos que tienen una sílaba, también se aplica para algunos que tengan 2 sílabas. Simpler. Solamente le agrego la R. Pero no se preocupen, no les voy a pedir... No les voy a pedir que me escriban ejemplos con esto. Con algunos que no tenga una regla que yo no le pasé. Esta es solamente una excepción. ¿Ok? Muy buen trabajo, muy buena participación, como siempre. ¿Alguna duda o consulta, estudiantes? No, profe. Perfecto. Profe, si Little, fuera el tiempo pasado, ¿cómo se escribiría? ¿Perdón? Si fuera el tiempo pasado, ¿cómo se escribiría? Ah, es que se escriben igual. ¿Por qué se escriben igual? Porque son adjetivos, no son verbos. Los verbos son los que cambian. Ya. Perfecto. Little. Cuando tú quieres decir que... ya, si tú quieres little, para transformar little a un comparativo es less. Cuando quiere decir que algo es más pequeño. Eso sí lo sabía. Depende... Ah, pero más pequeño en tamaño. ¿Constanza? ¿Más pequeño en tamaño? Más pequeño es small, entonces sería smaller. Espero que te sirva. Huele a que está haciendo la pregunta esencial. Muy bien. Bueno, coming up, lo siguiente, a continuación. Lo que estás a punto de ver son ejemplos. Y recuerda algo importante. Al usar comparativos, tenemos que comparar 2 objetos. Nosotros lo vamos a hacer con objetos porque es la unidad de tecnología. ¿Ok? De no ser así, si no utilizamos 2 objetos para comparar, nuestras oraciones quedarán inconclusas. Y recuerden enderezar su espalda. Así que, ¿cómo nosotros podemos escribir estas oraciones? Lo vamos a hacer como siempre, con una pequeña formulita para poder comparar. Y recuerden, estudiantes, necesitamos siempre 2 objetos, el objeto número 1 y el objeto número 2, para poder compararlos. Veamos el orden que me va a pedir mi oración comparativa.
el orden que me va a pedir siempre va a ser, primero, objeto número 1, el objeto que yo quiero destacar. Luego, va a ir nuestro famosísimo verbo to be, que aquí van a salir, vamos a utilizar dos verbos más que nada, is y are. Luego, un comparativo. Después del comparativo, va a ir al than. Están del mismo color en esta tabla porque cuando usamos comparativos siempre va el than al lado. Este than significa qué, pero es un qué comparativo, para comparar. Porque si usted le pregunta cómo se dice qué en inglés, lo primero que se le viene a la mente es ¿cómo se dice qué en inglés? What. Es lo primero que se le viene a la mente. Así no, así sí. What, ¿cierto? Pero ese es el qué de pregunta. El than es un qué para comparar. Entonces, después del than, va a ir el otro objeto con el que nosotros estamos comparando. Vamos a ir parte por parte. En estos ejemplos. Por ejemplo, your phone, tu celular. Tu celular, verbo to be, is. Your phone is. Tu celular es. Faster. Más rápido. Faster than. Más rápido que. My phone. Que mi celular. Your phone is faster than my phone. Tu celular es más rápido que mi celular. ¿Ok? That también se considera un qué en algunos casos, pero es un qué que tú lo puedes eliminar. Por ejemplo, cuando tú dices, yo pienso que, I think that, ese that lo puedes eliminar. Yo pienso eso. Ese es para explicación de oraciones. Es un qué de explicación. ¿Ok? Pero aquí es de comparación. O algún día podemos hacer un ejercicio que diga, aquí va what, than o that. Uy. Nada, no lo vamos a sufrir. Todavía. Siguiente ejemplo dice, Huawei cameras, las cámaras de los Huawei, son, better, mejores, than Xiaomi's cameras, que las cámaras de los Xiaomi. Las cámaras de los Huawei son mejores que las de los Xiaomi. Actualmente están muy equiparadas. Y el último dice, aquí lo tuve que cambiar en el material, aparece al revés, pero no tenía sentido. Cars, los autos, ¿cierto? Son, quicker than, más rápido que, bikes, que las motos. ¿Artículos en qué sentido, Eileen? Como como utilizar el the cars, es innecesario. Cuando tú dices the cars, estás hablando de algún grupo de autos en específico. Se omite. Cuando tú dices cars, estás diciendo los autos en general. Si tú dices the cars, estás hablando de un grupo de autos en específico. Profe, Dime, Carlos. ¿me puede explicar un poco mejor lo último, por favor? ¿La última oración? ¿Me puede Te la explicar que explico no de nuevo. entendí muy bien? Ok, vamos de nuevo. Tenemos el objeto número 1, que en este caso es cars, los autos.
cars, después va el verbo to be. En este caso, el verbo to be va a ser are. Los autos son. Cars are. Luego el comparativo junto con than. Quicker than. Los autos son más rápido que bikes. Las bicicletas. Cars Profe, una are. pregunta. Dime. ¿Cómo saber cuál verbo to be hay que usar? ¿Perdón? ¿Cómo saber qué verbo to be tengo que usar? Excelente pregunta y estaba esperando que me hicieras esa pregunta. Pero ya que lo hicieron, lo pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí está la explicación. Dice aquí, cuando nosotros hablamos sobre un objeto singular, ojo, si es un objeto singular, 1, cantidad 1, nosotros en vez de decir el nombre del objeto, podríamos reemplazarlo por it. Y recuerden que el verbo to be de it es is. Por eso siempre que sea un objeto, va a ser entonces el verbo to be is. Por otra parte, si son más de uno, si son dos o más, si es plural el objeto, ahí voy a utilizar entonces are. ¿Por qué? Porque si lo reemplazo esa gran cantidad de objetos por un pronombre, en inglés utilizaría they, ellos. Y el verbo to be de they es are. Tú no puedes usar I am are. Recuerda que tú usarías siempre I am nomás. Constanza. ¿Y are? Tú no puedes decir I are tampoco. Siempre es I am. Recuerden que el am es exclusivo para el yo. No hay ninguno. Por eso yo puedo tener aquí el mismo objeto, singular y plural. Por ejemplo, a website, un sitio web. El verbo to be va a ser is, porque es uno. Websites, plural. Websites, plural, termina con S, plural. Al ser plural, voy a utilizar entonces are. Listo, esa es la regla. ¿Quedó clara la regla del verbo to be? Sí, profe, gracias. No hay problema, Constanza. Para eso estamos, para aclarar sus dudas, consultas. Ya, entonces, cuando ustedes utilicen, y ojo, porque la pregunta esencial, hay algunos objetos que dice uno, y otros objetos que hablan de más de uno. Recuerden que las S muchas veces son indicadores de plurales. Hay algunas palabras que no tienen S y son plurales. Un ejemplo nomás. La palabra maíz. ¿Sabes lo que significa la palabra maíz? No. Ratones. ¿Cómo se dice ratón? De mouse. Mouse. Su plural, maíz. Ah, ya. Extraño, ¿cierto? ¿Y ese nombre? Mickey Mouse. Sí, Mickey Mouse. Sí. Ratón Mickey. Sí. Ya, continuemos entonces. Espero que lo estén entendiendo. Entonces, algo así, ya que por cosa de tiempo, bueno, todavía nos quedan 15 minutos, tratemos de hacer alguna oración. Tratemos de hacer alguna. Vamos a hacerlas con objetos. ¿Ok? Las podemos hacer con personas también si es necesario, pero tratemos de centrarnos más que nada en objetos. Objeto, verbo to be, el comparativo que voy a utilizar, than, y después el otro objeto. Comencemos de a poquito. Vamos palabra por palabra. Así, House. ¿Perdón? House. Una house. Bueno, es un objeto, no es tecnológico, pero lo vamos a utilizar para el ejemplo. House, una casa, ¿cierto? O la casa. The house. The house, ya, vamos a utilizar entonces the house. La casa específica, ¿ok? The house. Is. ¿Cuántas casas estoy refiriéndome? Una. A una. Entonces mi verbo to be va a ser. Is. Muy bien, Nicole. The house is comparativo. Departamento. Eso no es un comparativo. Recuerda, tengo que cambiar un adjetivo a comparativo ahora.
Tall. Ay, ¿cómo se dice? Tall. ¿Cómo se Tall. dice? Ah, está bien. Ok, tall es alto cuando te refieres a unas personas o a un edificio. Por si acaso. Aquí, si tú quieres hablar de que un objeto es más alto, por ejemplo, en este caso la casa, utiliza la palabra high. Me imagino que muchos de ustedes la conocen, la palabra high. Perfecto, music. ¿Ya? High. Entonces, high, esta palabra, le agregas ER. Higher. Eso también significa más alto. Ay, ¿Ok? ok. Después que agrego, mira el tablita, mira el tablita. Than. The house is higher than. La casa es más alta que. La casa es más alta que. The house is taller than. Ah, ¿qué? ¿Perdón? Sería. ¿Hay? Que yo, ¿cierto? Sí. Ok. En este caso sería than me. Than me. Que yo. ¿Por qué es me y por qué no es I? Cuando van en posición final, vamos a utilizar otro tipo de pronombres. Más adelante también se los voy a explicar. Cómo utilizamos I, que esos van al principio, y el me, esos que van al final, por ejemplo. Profe, Muy ¿sabe bien. que aún no entiendo? ¿Qué no entiendes? Es que en delante usted estaba explicando lo del Y y el IR y no sé cómo se involucra. Ok, vamos a eliminar este, ¿te parece? Vamos a eliminar este comparativo. Dime otro comparativo cualquiera, un adjetivo cualquiera. Vamos a borrar esto también. Un Fat. adjetivo. Fat. Fat, ok. ¿Cómo Tenemos diría la palabra. grande? ¿Perdón? ¿Cómo diría grande? ¿Grande? ¿A decir alto, claro? Para decir que una más grande podríamos decir bigger. Recuerden, big, más grande. ¿Cuántas sílabas tiene big? Una. Big, una. Y sigue esa regla, consonante, vocal, consonante. Sí. ¿Qué pasa entonces? Se repite la Sí. última consonante, la G. Y después, ER. Bigger than me. La casa es más grande que yo. Ok, pasemos, hagamos un ejemplo más para después ver la pregunta esencial. Por favor, nómbrenme un objeto o grupos de objetos. Para hacer este último ejemplo. Butterfly. ¿Perdón? ¿Butterfly? ¿Cómo se dice? ¿Butterfly? ¿Mariposa? Sí. La mariposa no es un objeto, lamentablemente. Pero debemos ver otro objeto, como un objeto tecnológico, por ejemplo. iPhone. iPhone, ok, vamos con iPhone. iPhone. Ya, el iPhone. ¿Vamos a hablar de un iPhone o vamos a hablar de iPhones? Con S. iPhone. iPhone, ok, iPhone. Entonces, el verbo to be va a ser is o are. Our. Está sin S. Pues en ese, pues. No, pero Es sin- dijimos que iba a hablar de mucho. Ah, si vas a hablar de mucho, entonces iPhones. Con S. Are. iPhones are. Los iPhones son. Ya necesito alguna característica de ellos. Puede ser tecnológico. No diría que son más tecnológicos, porque un iPhone y un celular Android también son igual de tecnológicos. Vamos por el precio, ¿les parece? Vamos por el precio. Porque los iPhones tienen una particularidad, ¿cierto? Que está en su precio. O sea, que me acorde al sueldo de
a un sueldo docente. Claro. Sí, después comer puros fideos congelados. Ya, pero... ¿Qué podemos decir de los iPhones? Que son más Claro. caros. Y como muy bien dice la compañera Aileen, son expensive. El comparativo para... O sea, no comparativo. El adjetivo de caro es expensive. Expensive. Tiene 3 sílabas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? More, agregarle more. Agrego more. Ah, ya, lo agrego, listo, ¿cierto? No, se antepone. Ahí está. ¿Está listo? No se antepone. Exacto, se antepone. Exacto, ojo ahí. Recuerden que es more expensive. iPhones are more expensive than... Los iPhones son más caros que... Android. Que los Android. Ya puede ser. Se puede comparar con cualquier cosa, ¿cierto? Con cualquier otra cosa que tenga sentido. Ah, No sé qué querías decir, pero ojalá que tenga sentido al momento de comparar. iPhones son más caros que... Entonces podríamos poner aquí... Android. Android, ¿cierto? O alguna marca en específica. Podría ser incluso Samsung. ¿Sí? Como el primero está en plural, el segundo también tiene que estar en plural. Los Androids son más caros que los Androids. Listo. Bueno, estudiantes. Va a pasar a la última parte, que dice, don't forget, no olvides. Recuerda siempre que es importante ver cuántas sílabas tiene cada palabra. Y las sílabas se cuentan según cómo se pronuncia la palabra. Por ejemplo, la palabra stop tiene solamente una sílaba, aunque ustedes no lo crean. Stop tiene una sílaba. Muchos dirían, pero profe, tiene 2. Stop. La palabra stop no tiene ninguna E adelante. Si tú ves una letra E en la palabra stop, te pago, Siri. Pero no existe. No hay una E. Nunca digan stop. Se hace como una S más larga nomás. Stop. Stop. ¿Ok? Stop tiene entonces una sílaba. Esta palabra que está aquí, si usted la lee, usted al leerla va a decir, oh, tiene 4 sílabas. Pero realmente tiene 3. Comfortable. 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 Eso significa cómodo. Comfortable. Tiene solamente 3 sílabas. Profe, Carlos. ¿me puedo pedir un favor? ¿Puede poner la de antes para sacarlo en pantallazo? ¿Los ejemplos La o de las crear- reglas? La ¿Eso? que creamos las oraciones. Esa, Ahí está. espérenme. Sí, no hay un problema. Sácalo en pantalla nomás. Ya, profe, listo. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Problema. Entonces, también dice, siempre vamos a encontrar excepciones a cada regla. Hay más de la que vimos ahora. Y como les dije antes, nosotros solamente vimos 4 grupos de reglas distintos. Adjetivos con una sílaba, con 1 o 2 que terminan en Y, con 3 sílabas o más, y las excepciones. Pero en total hay 8. Si usted es curioso y quiere un poquito de, no sé, de material de contenido, tengo aquí unas explicaciones que usted lo puede ver si es que quiere. Tiene ejercicios también. No es un material mío. Es de un sitio que se llama English to Go, que te sirve para practicar y te salen explicaciones, por suerte, te salen explicaciones en español, por si usted lo necesita. Ok, pasemos a la pregunta esencial. Dice, completa la siguiente tabla comparando objetos y marcas tecnológicas, utilizando comparativos de forma correcta. Los comparativos puedes utilizar los que nosotros vimos hoy día
O, pues si quieres, tratar de buscar alguno tuyo. Tienen que completar este cuadro con lo que ustedes quieran. Recuerda también, estudiantes, aquí la palabra apple no se refiere a las manzanas, lo reitero, porque hoy día volví a revisar que otra persona más me dijo que los plátanos son más dulces que las manzanas. Dice aquí objetos y marcas tecnológicas. Apple se refiere a la marca tecnológica, ¿ok? A la marca Apple. Así que aquí estamos comparando marcas, en este caso. No me digan tampoco que una tablet es bla, 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 que Apple. Tablet y Apple no tienen sentido. Aquí estamos comparando una marca, necesito compararlo con otra marca, ¿ok?